Buenas tardes, mi nombre es Liana Marcela Cabarcas Palencia, estudiante del programa de Psicología, y hoy estoy haciendo este video con el propósito de hablar sobre mi cuento personal y dar una pequeña reflexión sobre la importancia del curso de teatro y de cómo este aporta positivamente en mi carrera profesional. Bueno, empecemos. El nombre que yo elegí para mi cuento es Elegir mi propio camino. Desde niña siempre sentí que mi vida tenía su propio ritmo, uno tranquilo, sencillo y lleno de esas pequeñas alegrías que solo un pueblo puede regalar. Mi niñez fue feliz. La viví como quien corre descalzo por las calles sin preocuparse por nada más que el juego del día. Iba al colegio como todos, cumplía con mis tareas por la tarde y apenas terminaba, salía disparada a jugar hasta que mi mamá me llamaba para bañarme y cenar. Era un ciclo tan simple como perfecto, pero lo que más esperaba eran los fines de semana. Apenas amanecía, ya estaba lista para irme a casa de mis abuelos. Ellos me llevaban al monte cada vez que lo pedía, como si entendieran que para mí ese lugar era mi mundo entero. Allá podía hacer lo que quisiera hacer. Exploradora, héroe, cazadora de monstruos invisibles y sobre todo podía ser yo sin medida. Cuando crecí, el mundo dejó de ser tan sencillo. La adolescencia llegó con preguntas que no sabía responder y emociones que parecían ser más grandes que yo. Me distancié un poco los fines de semana de la casa de mis abuelos. Sentía que ya no encajaba allí como antes. Fue en ese tiempo en el que entonces Juan Miguel me sorprendió cuando apareció en medio de uno de mis días más torpes. Yo estaba pasando por una racha de inseguridades y discusiones en casa. A veces no sabía quién era ni qué quería hacer. Juan Miguel, que jamás demostraba demasiado interés en hablar conmigo, se sentó a mi lado en un recreo y me dijo algo tan simple como: ¿te vas a dejar rendir con esto? No parece de las que se rinden. Nunca supe por qué lo dijo, pero ese día esa frase me sacudió algo por dentro, como si me recordara que aún podía elegir. Si lo hubiera sabido antes, de seguro todo habría sido distinto. Habría entendido que a veces las palabras ajenas nos devuelven al camino cuando creemos haberlo perdido todo. Fue él quien, sin querer, me recordó la sensación de libertad que descubrí en la finca. Ese pequeño impulso que me decía que aún quedaba algo por descubrir de mí misma. Con los años entendí que crecer también significaba aprender a despedirse. Mis abuelos ya no están. Y durante mucho tiempo evité volver a la finca porque sentía que era un lugar que ya no me pertenecía. Me dolía caminar por donde antes escuchaba sus voces, donde sus risas parecían quedarse atrapadas en los árboles. Pero un día decidí volver, no para revivir el pasado, sino para enfrentar lo que había evitado por mucho tiempo. Subí despacio, sintiendo el silencio pesado y distinto. No sabía qué esperaba encontrar o qué parte de mí necesitaba recuperar. Cuando llegué al lugar donde solíamos descansar, el viento movió las hojas de una manera que me hizo detenerme porque me hizo recordar tantos momentos que de cierta forma entendí mi duelo. Y allí, sin buscarlo, algo dentro de mí se acomodó. Hoy he descubierto que aunque mis abuelos ya no caminen junto conmigo, todo lo que me enseñaron sigue en mí. La calma, la curiosidad, la forma de mirar el mundo sin miedo. La finca dejó de ser un recuerdo triste y se convirtió en un lugar que me sostiene. Un espacio donde puedo escuchar mis pensamientos sin sentirme sola. Desde ahí comprendí que uno nunca pierde del todo lo que ama, simplemente aprende a llevarlo de otra forma. Por eso hoy puedo decir que la vida cambia y a veces duele,
pero lo que nos enseña quienes nos aman no se pierde. Se transforma en fuerza, en ternura, en valentía y con una forma única de mirar el mundo. Sanar no es olvidar, es aprender a caminar con lo que nos hizo fuertes. Este fue todo mi cuento. Ahora les voy a hablar un poco sobre que al realizar el curso de teatro, pues pude comprender que antes de realizar cada actividad, uno debe preparar el cuerpo y la voz para tener mejor control y claridad al momento de hablar y expresarnos frente a diferentes personas. Este curso no solo me ayudó en el control de mis movimientos corporales y en la proyección de mi voz, sino que también aportó positivamente en mi bienestar emocional, porque contribuyó en la disminución del estrés que manejaba y me ayudó a conectarme mejor conmigo misma. Muchas gracias.